Eh, Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo. Don Rafael, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tenemos múltiples asuntos sobre la mesa. En unos momentos vamos a conocer el dato de IPC de España. Sí hemos visto cómo acaban de crecer los datos, esos precios en la economía francesa, en la economía gala, pero venimos sin lugar a dudas de esa inflación que ha caído en marzo en Estados Unidos por noveno mes consecutivo, hasta el 5%, pero la subyacente sigue pegajosa, enquistada. Y en ese contexto quería preguntarle cómo hay que analizar el momento y qué hay que esperar, sobre todo, en lo que puede ser esa respuesta cuando ya se dibuja, ¿no?, una pausa y apenas ya una subida para la Reserva Federal. Bueno, los datos siguen siendo de inflación muy elevada para el objetivo del 2% de la subyacente que tiene la Reserva Federal y, por tanto, habría que prever subidas de tipos de interés por parte del Banco Central de Estados Unidos en la próxima reunión. Porque además yo creo que el tema bancario, que era el tema que de alguna forma estaba frenando la posible subida de tipos para evitar crisis financieras, creo que se ha resuelto más bien que mal y despejada esa incógnita y también los datos de empleo, que son muy buenos en Estados Unidos, eso permite entrever que en el futuro podría la Reserva Federal subir los tipos de interés. En ese contexto y pendientes de lo que es la política monetaria, también sobre la mesa está ese movimiento de lucha contra la inflación, pero al mismo tiempo, como en ese nuevo dibujo del orden internacional, ese alejamiento de Arabia Saudí con Estados Unidos y ese acercamiento a Rusia y China está haciendo que ese motor inflacionario que tenía de alguna manera controlado Estados Unidos en las últimas décadas se le escapa de las manos, ese petróleo. Y quería preguntarle cómo puede afectar en este contexto, en esa política de lucha política contra los precios, ese nuevo escenario en el que se le escapa, que ya Estados Unidos no decide, no se le escucha en Arabia Saudí en la OPEP Plus para esa producción de crudo. Bueno, esto que se produce a nivel geopolítico, a nivel mundial, esto ha ocurrido a lo largo de las últimas décadas, es decir, desde el año 71 que se rompió el sistema de Bretton Woods y se rompió la paridad del dólar con el oro. Entonces Estados Unidos ha seguido yendo para adelante con más o menos tropezones, sobre todo en la década de los 70. Luego también ha habido situaciones en Japón, cuando en el año, si no recuerdo mal, en el año 1985, en las reuniones del Hotel Plaza, se buscó apoyar al dólar porque se estaba apreciando demasiado y las exportaciones americanas no tiraban. Entonces se apreció el yen, la moneda japonesa, y entonces entró en una crisis en la que llevan 30 años los japoneses. Es decir, que en este momento es cierto que Arabia Saudí está un poco enojada con Estados Unidos por los problemas del príncipe heredero. Es cierto que Arabia Saudí ha frenado la guerra del Yemen y se ha puesto de acuerdo con Irán, un gobierno iraní cercano a Rusia y cercano a China, que hay conversaciones porque Xi Jinping ha estado hace poco en Riad y están en buenas relaciones ese mundo asiático con Oriente Medio y con Rusia, claro. Y por otro lado estamos los demás. ¿Y qué nos pasa a los demás? Pues que hemos visto que Francia y Alemania pues también están en buenas conversaciones con China, porque China es un gran proveedor de componentes y de necesarios materiales para la producción de bienes y servicios en Europa. Pero eso no quiere decir que Estados Unidos se haya quedado solo. Estados Unidos sigue con Europa tirando para adelante en la guerra de Ucrania y Estados Unidos sigue siendo el país que tiene la mayor potencia militar, con diferencia sobre Rusia, primera potencia económica, primera potencia tecnológica, primera potencia cultural. Estados Unidos sigue siendo la primera economía del mundo. Entonces,
Hoy estamos así, que parece que todo se junta hacia el este, ¿no? Hacia Asia, y que el mapa no es favorable a Estados Unidos. Incluso sus socios europeos pues parece que le dan la espalda, como ha hecho Macron hace poco, diciendo que no podía ser el dólar, la moneda que dominase. Bueno, el dólar es la moneda que domina, es el 80% de las transacciones económicas mundiales se hacen en dólares. El 60% de las reservas de divisas de los bancos centrales del mundo están en dólares. Cambiar ese patrón dólar va a ser muy complicado. Estabas poniendo sobre la mesa cómo se está mirando a China, cómo se le está dando la espalda a Estados Unidos, y precisamente acabamos de conocer esa encuesta que apunta como el gigante asiático, tras abrir sus puertas, se esperaba, va a crecer más de lo que ha estado haciendo, y sobre todo con la mirada puesta en esa revisión que se acaba de lanzar desde el mes de enero y que apunta a ese crecimiento de la economía china. Y por lo tanto, esa gran fábrica del mundo, como señalaba, esas relaciones comerciales son vitales, pero también al consumir más, va a demandar más, también tenemos que esperar que actúe también como motor inflacionario. No sé hasta qué punto esa apertura, esas necesarias relaciones comerciales, en realidad por todo el mundo, hasta Estados Unidos las busca, no pone más en riesgo de alguna manera lo que es la evolución de la economía europea, de la inflación de cara a este año. Bueno, tienen más riesgos de que haya inflación que no la haya, pero también es cierto que China está comprando el crudo en Rusia y Rusia se lo está vendiendo a precio muy bajo porque no consigue venderlo en los países occidentales, y el crecimiento de cualquier país, de China sobre todo, porque son 1.400 millones de chinos, o sea que hay mucho chino en China para comprar y para demandar, y eso tira, lógicamente, de la economía mundial, y eso sube los costes y los precios. O sea que estamos viendo la subida del precio del dólar, del precio del petróleo, del Brent, que estaba a $76 barril hace 6 meses, y ahora está en $86 barril. Bueno, es un pequeño foco que puede generar más tensiones inflacionistas por el lado de los costes. Bueno, por ahora hay que esperar y ver, porque se está reordenando todo el comercio mundial de materias primas. Y India está comprando también el petróleo muy barato a Rusia, porque Rusia no lo consigue colocar fuera. Y Estados Unidos es un gran productor de petróleo y gran exportador de gas. O sea que los datos que se han dado hoy de Francia pues no son buenos. En cambio, los de España, que se darán a las 9 de la mañana, es decir, ahora mismo, esos datos son mucho mejores en en marzo. El dato de inflación de marzo va a ser mejor que el de febrero. Estabas señalando ese dato de IPC que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. Ya lo tenemos, don Rafael, tenemos como el índice del IPC ha crecido, lo tenemos aquí, tenemos esa subida en la general y la subyacente, vemos como ese camino va separado. Se confirma el dato adelantado, 3,3% es lo que sube esa tasa general, mientras que la subyacente, que es la que excluye esos volátiles precios de los alimentos, de los carburantes, de la energía, se dispara el 7,5%. En la tasa mensual, lo estábamos viendo aquí, el crecimiento es del 0,4%. Y en el apartado, lo están señalando aquí, los alimentos y las bebidas no alcohólicas, dice que presenta una variación del 1,1% debido a subidas de precios en las mayorías de sus componentes, entre ellas las de legumbres y hortalizas, la carne y otros productos alimenticios. Restauración y hoteles con una variación del 0,9%, y vemos cómo esa es la parcela de los alimentos que va cobrando peso en ese dato que estamos viendo esta mañana, esta publicación del IPC. A ver si llegamos a ese dato. En tasa armonizada, el IPC se sitúa en el 3,1%, casi 3 puntos por debajo de la registrada el mes anterior, y en la subyacente en el 6,9%.
esa diferencia tan dispar con lo que es el dato. Aquí en casa no tenemos aquí está, a ver dónde están los... vamos a ver si encontramos el comportamiento de algunos, no sé ahora mismo dónde está esa aportación, pero bueno, ahora lo veremos con más detalle. Pero Rafael, así, a grandes rasgos, con los datos que acabamos de poner sobre la mesa, ¿cómo está viendo esa evolución? Se confirma ese 3,3, ese 7,5 en la subyacente. Seguimos ahogados con esa subyacente, más allá de la energía, y con esos alimentos que tenemos que pagar cada día. ¿Cómo ve ese dato? ¿Qué destaca? Bueno, lo primero que hay que destacar es el efecto escalón, es decir, hay un efecto de base porque marzo del año 22, solo en marzo, los precios subieron un 3% en la mensual de marzo, porque la energía subió un 18%. Entonces, este dato de marzo de este año ya no cuenta ese 3%, ya se resta y se suma el 0,4 que tú has dicho, el 0,4 mensual de marzo. Claro, al restar el 3% de marzo del año pasado y sumar el 0,4 de este año, pues la inflación nos ha bajado pues al 3,3 frente al 6% que teníamos en febrero. O sea que el dato es bueno porque la inflación baja, aunque sea por un efecto estadístico, pero si esto sigue así, yo creo que los precios del petróleo subieron mucho en el año pasado, hasta el mes de junio veremos que la inflación seguirá moderándose. A partir de junio volverá a subir la inflación por la subyacente. A partir de junio y a julio empezará a subir la inflación y veremos tasas de inflación del 4, 4,5, terminaremos el año a lo mejor en el 4%. Y el tema de los alimentos, donde has puesto tú mucho el foco, y en las cafeterías, hoteles, restaurantes, claro, todo eso lo que lleva es a que los ciudadanos gastemos una parte muy importante de nuestra renta disponible en pagar las hipotecas, que están subiendo porque suben los tipos de interés, y en pagar la comida. Y eso va a quitar la compra pues, de otros bienes de consumo, como los automóviles, los electrodomésticos, la ropa del hogar, el ocio. O sea que nuestra renta disponible se hace más reducida, realmente más reducida. Realmente podremos comprar menos cosas porque si los productos de la subyacente, que es el núcleo duro de la inflación y que marca la tendencia, está en el 7, me has dicho, ¿no? ¿Cuánto me has dicho que estaba la subyacente? En el 7,5. Y el 7,5, pues es una barbaridad, porque eso es la parte más importante de la inflación, la que no depende del precio del petróleo ni de la sequía, no depende de efectos externos, como son los climatológicos. O sea que eso es lo preocupante, el que la subyacente sea muy alta. Efectivamente, el dato además que nos hace sufrir día a día. Pues con esto vamos a tener que dejarlo. Muchísimas gracias por este tiempo de análisis, por haber estado esta mañana nosotros, don Rafael Pampillón. Feliz jornada y felices clases. Vale, muchas gracias.